Aténdelo. 3, 2. Buenas tardes, Frecuencia Dominicana, canales 24 y 69. Como siempre, al pie del cañón, con Luis Rafael Serrel, psiquiatra en su hogar. ¿Te recuerdas de Maximito Pedagógico? Y que se ha convertido realmente el psiquiatra en su hogar. Miles de dominicanos siguen esta transmisión y a veces uno tiene que portarse en turno para darle la información y poder eso, y gente que se le presentan a uno por todas partes. Así que felicitar al pueblo dominicano por todas estas informaciones que recibimos a diario, estas retroalimentaciones de los canales del año de Frecuencia Dominicana, el canal 24 y 69. Vamos a darle la bienvenida formal a este psiquiatra. Muy buenas tardes. Para nosotros poner, o sea, continuar conversaciones inconclusas que teníamos. Sí, no, mira. Conversaciones inconclusas, ¿usted lo sabíamos bien? No, seguro, se quedaron ahí como... No es que hubo problemas, inclusive técnicos, entonces se perdieron. Sí, antes de eso, déjame dar información. Un día como hoy, tristemente, cae el avión 587 de American Airlines, donde murió el puertoplateño Papi Lafontaine. Nosotros recordamos eso. Y otros dominicanos que murieron en ese accidente de un avión que a los menos de los 3 minutos cayó en el estado de Queen. Ahí estaba esa gloria de la comunicación, P.I. Lafontaine, Papi Lafontaine, con Félix Vázquez, Camilo Carrao, lo más grande que ha dado Puerto Plata en el medio de la comunicación. Quería dar esa crónica, porque uno no sabe dónde que va a morir, porque ¿quién iba a decir que Papi Lafontaine? No, mira, en ese accidente murieron mucha gente de gran valía. Entonces es importante que uno siempre lo recuerde, porque generalmente la gente cuando sucede ese acontecimiento olvida, hay que tenerlo siempre presente. Uno de los revolucionadores de la radio en Puerto Plata, Papi Lafontaine. Bueno, pues voy y que hacía el Bazar del Aire allá en Puerto Plata, que yo creo que se sigue haciendo. Un promisorio, un visionario de lo que se llama la música en cabina y la animación, Papi Lafontaine. Bueno, pues te dije que tenía conversaciones inconclusas contigo, y es precisamente a la esquizofrenia, aquellas personas que tienen alucinaciones. Dijimos en la definición, tú me dices de esquizo, la etimología, ¿qué significa esquizofrenia? Fíjate, nosotros estamos retomando la temática en virtud de que el día que tocamos ese tema teníamos problemas de comunicación. La gente nos veía conversando, pero no escuchaba lo que estábamos diciendo. Y yo recuerdo que en ese momento nos dijeron, bueno, ustedes parecen ahí que están haciendo musaraña. Así que no tenía audio, y entonces estábamos haciendo esta conversación interesante sobre la esquizofrenia, y precisamente ese día, sabe que nosotros estamos instalando en Frecuencia Dominicana unos equipos potentísimos para todo la última tecnología, el H Definition, y la televisión digital rumbo ya al nuevo milenio. Y entonces precisamente ese día tuvimos problemas técnicos. Me decía la definición de esquizofrenia. Sí, tú sabes que en ese momento nosotros definimos claramente lo que es un esquizofrénico, y eso surgió a raíz de una condena, una gente que pedía que lo exoneraran de su estadía como interno en la cárcel. Entonces surgió la temática de esquizofrenia. La esquizofrenia realmente es una enfermedad mental que se caracteriza porque hay una incisión, una hendidura, una ruptura del psiquismo, y donde emergen síntomas que son primarios y secundarios. Y llama la atención que antes se llamaba eso también demencia precoz, porque generalmente sucedía en personas bastante jóvenes, y justamente el paciente esquizofrénico lamentablemente cae cuando se convierte y cuando es un individuo productivo para la sociedad. Personas jóvenes.
jóvenes. O sea que una persona de más de 50 años. Rara vez 60, 70 años, muy difícil. ¿Y por qué esa selectividad en personas jóvenes? Porque acuérdate que a medida, también hay que decir esto, de que algunas enfermedades sucedan en gente jóvenes, su pronóstico no es halagüeño. Vamos a estar claros, el paciente que tiene un infarto cardíaco, ese problema es más serio que una persona de cierta edad. Pero hablando de la esquizofrenia, Kreplin y otros, y Breuer, hablaron de esquizofrenia, que quiere decir escisión, hendidura y ruptura del psiquismo. ¿Es cierto que las drogas podrían convertirse en una causa de la esquizofrenia? Óyeme bien, y a mi mujer le gusta cuando yo te digo, óyeme bien. Fíjate, no es que sea la causa etiológica de la entidad, pero esa sustancia te puede originar un cuadro muy parecido a una esquizofrenia per se. Y nosotros hablamos entonces de psicosis exógena. ¿Por qué? Porque esa sustancia X es la que ha motivado el comportamiento clínico como si fuese un esquizofrénico. Pero siempre hay que basarse, y hay que decirle esto a los jóvenes médicos, la historia clínica es fundamental. Por supuesto. O sea que puede haber una esquizofrenia exógena que no tiene que ver con la esquizofrenia Si no orgánica que sí, se presenta. Quizá el término no es el más propicio. De que esquizofrenia, eso no. Cuadro, rasgos esquizofreniforme, como si fuese una esquizofrenia, sin ser realmente el cuadro que motiva esa incisión. No solamente eso, algunas sustancias que se indican pueden originar eso. Esos cuadros esquizoides que a la gente dice lo acabó la droga. Pues ahí va. Lo acabó la droga, porque quiera sí o no, la droga tiene su repercusión a nivel cerebral. Como dice un amigo, un colega conversando conmigo, esa cocaína le quemó el cerebro. A eso se hace referencia. Por supuesto, es lamentable que pase esto, porque también sucede muchas veces en individuos en edades productivas. Es raro que tú veas a un señor esquizofrénico 70, 80, 90 años en eso. Eso es propio de algunas cosas que se están presentando en nuestras comunidades. Te decía también que esa entidad, la esquizofrenia per se, que yo hago referencia, aquella que tiene una ruptura, así por esa la palabra esquizo, viene de ruptura, frenia, de un desajuste. Diría mi hija que la persona tiene un disturbio a nivel cerebral, en la cual emergen alucinaciones. Tiene una distorsión de la realidad. Por supuesto que sí. Puede ver imágenes que nadie la ve. Eso se llama, y ahí voy a decirte, características que se ven más frecuentes, las que tienen que ver con la audición. Son alucinaciones Auditiva. y que, para que la gente me entienda, para que los muchachos recuerden, hacen referencia a los órganos sensoriales que nosotros tenemos. Auditiva, gustativa, visuales, táctiles, olfatoria, de acuerdo a los órganos sensoriales. La que se ve con mayor frecuencia es justamente las alucinaciones de tipo auditiva, que escucha cosas donde no hay. ¿Qué es esto? ¿Qué es una alucinación? Es la percepción de un objeto que no existe. Solamente el individuo la percibe. Solamente él. Y con mucha frecuencia me dice, doctor, en este momento me están diciendo cosas que no son reales, me quieren hacer daño, me están persiguiendo. Tiene una alucinación, como tú bien lo estás expresando, de tipo auditiva. Antes de la psicofarmacología tener ese avance que ha tenido, la psiquiatría justamente ha tenido un gran avance en base a nuevos y antiguos psicofármacos. Bueno, pero lo que le pasó a mi familia allá en Puerto Plata contradice lo que tú estás diciendo. Sí. Porque mi abuelo tuvo conflicto ya mayor, pasando de unos 60 años, con un tipo que él decía que el tipo se burlaba de él. Y que, ven acá, pero es que está enfermo.
porque yo no he oído que ese muchacho se pone con ese señor. Entonces tú me dices que no es frecuente No hay en personas es que- mayores, pues entonces se ponía con el No, abuelo mío él. Está bien, pero ese... Se ponía con el abuelo mío está él. bien, pero tu Mi abuelito... abuelo no estaba ningún esquizofrénico. te felicito. ¿Eh? Tu abuelito no era esquizofrénico. Ah, bueno, pero él decía de que mi abuelo lo que tenía era, oía cosas. Acuérdate que yo te dije que el abuelito no, pero el otro, que era mucho más joven, Sí. posiblemente tenía un componente paranoide. Y hay una esquizofrenia que se llama esquizofrenia paranoide. Si tú me dices que tu abuelito es un esquizofrénico, está divorciado de la realidad clínica. El abuelito no. Él le cogió al joven con el abuelito, pero le puede haber... Yo recuerdo... No, porque era mi abuelo que decía que cuando él pasaba cerca de la casa, lo burlaba. Entonces había que investigar si el abuelito estaba en presencia de un cuadro paranoide montado en una personalidad de Alzheimer. Trastorno de Alzheimer. Que ya es más frecuente en personas envejecientes. Envejeciente. Pero con 60 años un Alzheimer. No, el Alzheimer antes se pensaba que era patrimonio de la tercera edad. Hoy en día se ven en personas jóvenes. Óyeme bien. Eso que él tenía posiblemente a tu abuelito, si tú le preguntases que cómo conoció a tu abuelita, a lo mejor te dice cómo se la levantó y algunos versos de su época. Sin embargo, es muy posible que ese abuelito, si tú lo dejaras solo en el pueblo, al doblar de la esquina se perdía. Tiene episodios de agresividad, pues mi abuelo le cayó atrás con un cuchillo. Por supuesto. Porque Y antes, también, antes un cuchillo, toda la gente tiene un cuchillo. Antes. no, y todavía es peor, ahora tienen Allá pistolas. en Puerto Plata, que es en diferente. Inver era todo el mundo con un cuchillo. Bueno, ahora tienen pistolas, que son Sí, diferentes. sí. Pero óyeme bien, mi hermano querido, eso se llama, lo que yo te describí hace un instante, lo que se llama síndrome de Ribot. ¿Qué es eso? Bueno, en la cual el pacientito tiene facultad para recordar acontecimientos pasados. Sin embargo, no es capaz de recordar muchas cosas del presente. Óyeme bien, eso es un síndrome de Ribot que se ven a muchos pacientes que tienen tipo de demencia, que tienen algunos tumores cerebrales. Por eso es que la psiquiatría y la neurología y la psicología trabajan concomitantemente. Yo tengo un neurólogo que trabaja junto conmigo. Hoy recibí la cita que tengo que ver un paciente que ha sido operado de un acceso cerebral, pero tiene otras cosas, usa sustancias. Entonces, caramba, doña, el colega mío le resolvió su problema orgánico, no, que está muy intranquilo. Bueno, espérese, él está intranquilo porque está haciendo un síndrome de abstinencia a la sustancia. Escúchame, Sí, específicamente sí, ya entiendo. cocaína. Sí. Cerré, en los años 70, en la década de los 70, no había un esplendor de la psiquiatría. Esos episodios ya en el nuevo milenio, el siglo XXI, ¿cómo tú calificas esos episodios? Porque siempre, como estudiante de medicina, estuve motivado. ¿Qué le pasó a mi abuelo? Si realmente ese joven se burlaba de él o si mi abuelo realmente tenía un trastorno. Es que si no le examinaron, tú no tienes el elemento. No había de juicio. esplendor de la Por psiquiatría. eso. Entonces ahí es muy difícil. Es uno prejugar cosas. Y en ciencia, tú no puedes hacer prejuicio. A lo mejor ese joven se burla de un señor que es mayor y no es ninguna cosa patológica. Es que en esa época que tú me estás haciendo referencia, la burla a un señor mayor Era frecuente. y todavía existe. Era frecuente. Y todavía existe. Sí. Correcto. Entonces que tu abuelito es un hombre simplemente normal, a mi modo de ver. No había locura. No había locura. Ay, qué bueno, me ve de verdad, porque tú sabes que la genética ahora Ay, está jugando un papel importante. Gracias, Luis Eduardo, y ahí está dándole una manito Jorge en las cámaras televisivas de Frecuencia Dominicana, dominando estos aparatos nuevos de aquí. Así que me voy al séptimo cielo, donde está el hombre del kiosco allá arriba. Regresamos inmediatamente. Que los jóvenes burlaran los
todavía lo burlan. Oh, oh. Y que vamos a darle saludos en Baní, esta muchachita que está pasando todas sus materias allá, Altagracia Arias. Vamos a darle saludos a su yerna allá, Jessica Pimentel, pegadísima en preguntas médicas. Así que felicidades, me guarda 2 o 3 mangos para allá en Baní, que vamos a ir juntos en diciembre con el amigo Cerré, de un viajecito ahí a buscar unos molondrones y una cosa allá en Baní. Hoy, antes de continuar, recuerdo con mucho luto la muerte de ese gran comunicador, Papi Lafontaine, en el vuelo 587 de American Airlines. Unos segundos después de despegar el avión, cayó en el estado de Queen. Es de la estirpe comunicativa de Daniel Díaz Alejo, Félix Vázquez, José Aníbal Banks, Juan Musa, esas estrellas luminarias de Puerto Plata. Y realmente fueron una especie, él fue una especie de paradigma para que estuviéramos en los medios de comunicación y se hiciera lo que se llama televisión buena y radio buena en estos tiempos. ¿Sabes que te estoy felicitando porque no hay cosa más bella que recordar a la gente meritoria? Me permito felicitarte. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Pero para seguir con esas felicitaciones, yo quiero felicitar al colegio St. Thomas School, que están jugando fútbol. Ahí estudian mis nietos. Y ellos ganaron en la primera partida y siguen trabajando. Según tengo entendido, la información que yo tengo, que el carnaval que ellos tienen deportivo ha sido muy precioso, muy lujoso. La sobrina tuya que sigue nieta, con la danza y la cosa. Mi nieta, ella sigue, ella ahora pertenece al equipo de fútbol también, Dios aparte mío. De la danza. Y toca algo de flauta y de guitarra. Es que son muchachos que tienen la cosa. Son una estirpe artística. Bueno, tú sabes cómo es. Salieron a su abuela. Cogieron en lleno la literatura. Ay, sí. Ellos salieron a su abuela, pues yo simplemente aplaudo. Ella era fenomenal, la mujer mía. Se insertaron dentro de las bellas artes. Ahí sí. Bueno, pues vamos a continuar. Qué bueno que me da esa información de mi abuelo, que estaba bien, pero que para ese tiempo, y tú dices que todavía en la actualidad se da, que los jóvenes burlan en la calle a los viejos. Mira, yo no lo veo tanto, pero tú dices que sí. Sí, porque yo lo he visto. Mira, no solamente a los mayores. Le dicen viejo en una esquina y se ponen detrás del poste, ¿verdad? Mismo, viejo. Viejo, inclusive hay un irrespeto. Eso yo estaba conversando con una doctora ahí en la Torre de Especialidades Médicas, que es una institución, que nosotros somos el presidente de ese consejo administrativo, que está constituido por varios galenos de diferentes especialidades y odontólogos. Mira, hermano, es que la gente ha perdido la sensibilidad y el respeto. Pero eso hace muchos años. Y va caminando. Tú no ves, hoy, no sé si tú estás enterado, 3 homicidios. Sí. 3 verdugos que acaban de eliminar a 3 flores del universo, 3 mujeres. Sí. Entonces, eso son cosas preocupantes para las personas que tienen algo de concepto. Sí. Es una cosa muy preocupante. ¿Y por qué los viejos cogían cuerda? Bueno, porque lo están menospreciando. Por eso nosotros, inclusive, tú que eres de un pueblo... Pero a veces eran cosas sin... No, bueno, pero para burlarse. Fíjate por que ejemplo, dicen... en Inver decíamos a don Bartolo, Bartolo apaga la luz. Bueno, ve. ¿Y cuál es el asunto? Un mote, le ponen un mote. Pero a Bartolo apaga la luz y ese viejito no caía atrás, nosotros... Porque es una manera de mofiarse de él. Pero si a un padre, tú no se lo dices, ni a tu abuelito. Pero es que tú no le estás diciendo nada, Bartolo apaga la luz. Aparentemente. Mira, yo le estaba recordando a una señora en un banco, muy mayorcita, oye esto, que se sienta al lado mío, y me dice, ¿usted es el doctor Cerré? Digo, hoy sí, como mucho gusto. Dice, mire, por cierto, yo le vi en el programa. No, tú eres una estrella, tú, sí, tú has reafirmado tu estrellato aquí. Oye, yo le vi el programa y cuando yo le dije a ella, la verdad señora, ¿y cómo a usted le gusta el programa? Mucho, me gusta muchísimo, yo lo veo, pero me gusta cuando usted participa, porque usted es un defensor de las mujeres. Digo, sí, y yo le dije, doñita. ¿Pero me acabó esa señora entonces? No, a ella, digo yo, doñita, ¿y qué es usted aquí? Dice, no,
yo vine a buscar, sacar un dinero con mi hija. Dice, pero yo conozco como su esposa. Sí, está bien, está allí en la fila, yo estaba esperando. Y yo dije, doñita, pero usted sí es hermosa. ¿Le gustó que yo le dijera así? Yo no le dije a ella. Delante de su esposo. No, el esposo había muerto, delante de su bueno, hija. bueno. Si está ahí, a Dios le gusta. Bueno. Porque yo estoy con mi mujer y me dicen que mi mujer es bonita y es verdad. Tú no te enfadas por No, eso. porque al contrario, saben que yo tengo buen gusto. Por eso es mi mujer. Ni te pones celoso. No, por supuesto que no. Entonces, ella le gustó. Ay, doctor, usted es siempre cariñoso. Lo que te quiero explicar es que esos son piropos bonitos, ¿me entiendes? Pero en este momento, la vida se ha constituido en un irrespeto a la existencia humana. Oye el término, hermano querido, de nuevo te lo estoy diciendo. Un irrespeto a la vida. ¿Tú crees que es justo que hoy, un día como hoy, 13 mujeres pierdan la vida? No puede ser. Eso es preocupante. Pero vamos a volver al aspecto de salud. Mira, en la esquizofrenia se ve también ideas delirantes. ¿Qué es esto? Hay que decírselo a la gente. Una idea falsa, patológica, irrebatible a la argumentación lógica. Pero algo que me preguntó una joven... No tiene nada de lógico. Exactamente, nada de lógico. Óyeme bien, algo que me dijo a mí una señora, el día que hablamos de esquizofrenia, que ella lo oyó un chin y me llamó por teléfono. Doctor, yo veo, cuando nosotros hacemos la programación, un señor que le están dando como algo ahí. Cuando lo pongan, se van a dar cuenta que es una terapia electroconvulsiva. ¿Qué es eso? Me preguntó. Digo, no, eso se llama terapia electroconvulsiva, que es una metodología que se utiliza mucho en pacientes esquizofrénicos, en pacientes con idea suicida, etcétera, etcétera. No es la solución, es una metodología como son los psicofármacos. Nosotros usamos, cambia de conducta. Sí, usamos psicofármacos para la esquizofrenia que son neurolépticos. Y antes habían solamente los clásicos neurolépticos, yo me refiero a la clorpromacina en 1952, al operidol, que todavía se usan. Y ahora nuevo ahora, que son la alonzapina, tiene aquí la quetiapina, aripiprazol, miles de moléculas que han favorecido a que esa incidencia de esos pacientes que antes se veían destruidos, muchos de ellos se insertan en la sociedad. ¿Qué es lo que quiere el psiquiatra? Que ese paciente, sus familiares puedan convivir con su familia. En el hospital psiquiátrico en este instante debemos de tener, yo no trabajo allá, entre 125 y 150 pacientes, pero hay una mezcla ahí. Hay pacientes que son esquizofrénicos, hay pacientes que son bipolares, hay pacientes con adicciones, porque quiera sí o no, la adicción de fármacos, me refiero de moléculas tipo cocaína, marihuana, etcétera, conlleva una psicopatología muy significativa para la sociedad. Hay esquizofrenia escénica, por ejemplo, un señor cuando se produjeron los acontecimientos del 11 de septiembre, del piso 84, bajó y se salvó, pero desarrolló luego una esquizofrenia. Eso es diferente, no es una esquizofrenia. Es una reacción. Tiene alucinación y ve a cada rato. Eso pasa muchas veces en pacientes en guerra. Pacientes que están en guerra. Pero allá, acuérdate que en la guerra se usan cosas tóxicas para sobrevivir. Sí, pero eso comenzaron unos estallidos ahí. Bueno, esos edificios comenzaron a estallar. Bueno, pero yo no creo que esos pacientes hiciesen una esquizofrenia basado en el acontecimiento del 9/11. No. Ellos hicieron una reacción vivencial anormal, un comportamiento patológico de esa personalidad. Porque muchos de nosotros, y vemos 4 personas acá en este estudio, vimos ese acontecimiento, y que es raro. A mí no me llega ningún paciente por ese acontecimiento. Y es lo mismo, tú estás en el escenario. Bueno, pero acuérdate, todavía hay gente que tiene fobia. Oye bien, es un comportamiento de su personalidad, que tienen fobia a las alturas, fobia al ascensor, fobia a los aviones. Ya eso es otra patología diferente a la esquizofrenia. Es un episodio fóbico. No, la esquizofrenia es una entidad de incisión. Ese caso que tú me mencionó es un problema de personalidad. Hay individuos, hoy que estamos en el 2013, que tienen unas vivencias psicopatológicas sobre ese acontecimiento. ¿Eso es malo? Por supuesto, deben recibir tratamiento psicoterapéutico a bases de psicoterapia y psicofármaco.
Por ejemplo, cuando yo era estudiante me quedé en el ascensor en la tercera. Sí. Y tuvieron que mandar a buscar los bomberos ¿Y qué? para bajar el ascensor. Pero yo no me monto en un ascensor. Ves, tú eres un componente de una neurosis, no de una psicosis. Que una esquizofrenia. Pero es necesito una psicosis. tratamiento por eso. Debería visitar con paciencia y aprovechar que yo no te voy a cobrar para ponerte bien. Yo nunca, en la maternidad nadie me ha visto a mí montándome en un ascensor. ¿Por qué te quedaste con tu trauma? Oh, Tú debes recibir esa asistencia. Fue una hora. No. Una hora preso ahí. Yo he estado- Mandaron a buscar los bomberos. Yo en Madrid tuve un ascensor hora y media. Es un piso número 9. Que se quedó el ascensor. Se quedó el ascensor. Y en todas partes se quedan los Y ascensores. te montas tú en el ascensor. Fíjate. Pero tú eras solo, yo iba solo. No, éramos dos personas, un compañero y yo, un médico y otro médico, uno que era de Brasil y yo dominicano. Fíjate, en la torre especial de médica nosotros tenemos un ascensor para la 4ª planta. Y tú no te imaginas el bochinche que se arma cuando se llama el ascensor. Se quedó el ascensor, pero señores, se quedan en las mejores ciudades del mundo. Yo me quedé en Madrid. ¿Y tú te quedaste donde estaba? ¿En maternidad fue que te quedaste? Sí, en el tercer piso. En el tercer piso. Mira, en cualquier parte se queda un ascensor. Bueno, pues prosigo con esta presentación en la parte comercial de Frecuencia Dominicana. Un saludo a Luis Viloria, director de esta presentación. Tiene la musicalización del tema de Preguntas Médicas por Frecuencia Dominicana, canales 24 y 69. Doy saludo allá a Mario Domínguez, muy cariñosamente Emilio allá en Inver, que está en sintonía con nosotros. Siempre nos ve y el otro día recibimos uno de los radiodifusores allá en Puerto Plata, Inver Puerto Plata, Mario Domínguez, cariñosamente Emilio. Díganle que aquí le dimos saludos. Me voy a